Y está conmigo aquí en el estudio Gerardo Brem, director de Relaciones Institucionales de GS1 México, porque presentaron un estudio del comercio minorista. Es muy interesante, sobre todo ver cuáles son estas tendencias. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Bien, gracias, Rodrigo. Muchas gracias. ¿De qué se trata el estudio que refleja pues cómo está el comercio? Sí, esta primera edición que hicimos queremos un poco medir cómo está en general la pyme en el retail, que la mayoría son asociados de nosotros, y entender cómo estaban entre los ánimos y los diferentes usos, aplicaciones de ellas, por ejemplo, en comercio electrónico, en el tema de sustentabilidad, el tema de recursos humanos. Y te digo, es la primera edición que hacemos. La hicimos en conjunto con una consultora en marketing, se llama Cima, y nos arrojó un resultado interesante. ¿Cuándo levantaron? ¿De cuándo son los datos? Lo levantamos en junio del año pasado. Esperamos tiempo electoral y todo el tema del nuevo gobierno. Lo estamos presentando y a la vez arrancamos a finales de este mes con el segundo levantamiento para tener un comparativo ya de datos. O sea, los datos que tenemos ahora son de 2018, la mitad de 2018. 17, 18, ventas, por ejemplo, nos dan datos de 2017 todavía. Algunos temas, por ejemplo, ya de uso de e-commerce, ya es 2018. Más en el momento que estaban siendo encuestados. En ese momento. Porque es interesante sobre todo lo mucho que ha cambiado en los últimos meses, digamos, si uno ve ANTAD, etcétera, tendencias de consumo, confianza del consumidor, pues ha habido un cambio interesante en la segunda mitad de en la segunda mitad de 2018 y este arranque de 2019. Sí, incluso empezamos a ver desde el estudio que hay un buen espíritu, un buen sentimiento positivo en clientes, en ventas, en crecimiento financiero, principalmente las pymes, que son la mayoría de los asociados y bueno, de las empresas del país, ¿no? Claro, ¿cuáles son los datos que tienen? Mira, como te decía, en la parte financiera hay un buen ánimo, arriba del 86% trae ventas por arriba de lo que esperaban o con un crecimiento. Hay un crecimiento en clientes también, la mayoría. Digamos que el 1% es la parte negativa del estudio, que es muy bajo, eso nos deja tranquilos. Pero en ese entonces todavía no ocurría el 2 de julio, el 1 de julio, no había votaciones. Ajá. Lo importante aquí también en la entrevista o en la encuesta, no hubo ninguna mención de un ámbito político. Qué extraño. Oye, ¿y cómo está el tema del comercio electrónico? Bien, va creciendo, hay oportunidades. De los encuestados, que fueron 406, la muestra, el 26% ya vende a través de un canal de e-commerce, eso es bueno, hay oportunidad todavía de crecimiento. El 30% no tiene una página de internet todavía, ahí hay oportunidades también, pero como tú sabes, esto viene creciendo últimos años a doble dígito. Sí, el dato más reciente que recuerdo del INEGI, que es el más nuevo que hay de parte del INEGI, 4.5% del PIB en cuanto al comercio electrónico, sí, ¿no? Que ha venido evolucionando desde los últimos 4 o 5 años. Sí, y hay temas interesantes que ya empiezan a ver que la tendencia del consumidor hacia una omnicanalidad, le empiezan las pymes a apostar a nuevos canales y eso creo que también es positivo en este aspecto. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre lo que recibe una pyme en términos de comercio electrónico y un jugador grande? Porque vemos, por un lado, un mercado libre que se convierte en un marketplace, se convierte en una salida para una pyme, y otras entidades como los Walmart, etcétera, que se convierten en jugadores formidables del comercio electrónico y que ayudan a abrir mercado, o Amazon, obvio, ¿no? Claro. ¿Cómo verías tú a las pymes vinculado a estas diferencias y a las áreas de oportunidad que tienen? La pyme, yo creo que está detectando una oportunidad rápida y ágil en el e-commerce, entrando en un marketplace como tú mencionas, Amazon, Mercado Libre, etcétera, porque tienen un poco mayor control sobre inventarios, sobre días de pago, tiempos, que a lo mejor en un retail tradicional requiere un proceso diferente. La logística es inversa. Acá en el e-commerce normalmente llegas a vender y luego entregas, en algunos modelos, digamos, y en el retail tienes que dejar el producto para que se venda. Entonces, para una pyme empiezan a ver conveniente estar en ambos
mundos y apostarle un poco más al e-commerce. Es lo que hemos estado detectando con nuestros asociados. ¿Qué otro dato más allá del comercio electrónico encuentra? Hay fortalezas, por ejemplo, las pequeñas empresas conocen bien su producto, sus insumos, su logística en cierto nivel. La última milla a todos se nos está complicando, a los pymes y a los grandes. Y el tema, por ejemplo, de promociones con los pymes es un área de oportunidad. Donde creen que tienen que trabajar, igual que la parte de marketing. Oye, ¿qué hay? ¿Vieron algo de, ahora que mencionas financiamiento, me acordé de la propuesta que han hecho de pago en 30 días, porque que se combina con la del Banco de México que decía, pues prácticamente el 80% de las empresas, grandes, pequeñas, de todas, está obteniendo su financiamiento de sus proveedores. ¿Cómo están en temas de financiamiento? Porque eso ahorca muchísimo y sobre todo a las pymes, ¿no? Ahí, si te pagan a 90, 120 días, claro, pues ahí te puedes ahorcar. ¿Qué están diciendo con respecto a sus finanzas vinculado a esto? No sé si tienen datos de eso. No marcamos o no tenemos el dato de los días, pero la salud financiera la perciben buena. Ese es el 86%, entonces... Ahora, ¿y cómo combinar ese dato con el promedio de vida de las pymes? Hoy lo decía el presidente, pues una pyme duran 2 años y luego se andan muriendo por distintos factores, pero uno de ellos, el financiamiento, es clave. ¿Cómo entender esos dos datos? Mira, sí ayuda mucho en varios programas que hemos establecido a nivel gobierno estatal. Cuando hay apoyos y metemos temas de capacitación en las áreas que tienen de oportunidad, su tiempo de vida se puede prolongar más. Falta mucho conocimiento, y nos los dicen en el estudio, hacia procesos externos, hacia el marketing, hacia logística, repitiendo un poco que ya conocen bien su producto, pero se sienten carentes en habilidades externas o fortalezas que puedan ayudarlos a ser más competitivos. De la muestra de 400, ¿cuál es o cómo poder entender, cuando hablamos de una pyme del sector minorista o del retail, cómo es una pyme? ¿Cómo la describirías? Nosotros la tasamos, si lo queremos ver por ingresos, no más allá de $1 millón al año. ¿Al año? Al año. ¿Y eso quiere decir cuántos empleados? No tenemos dato por empleados porque es muy variable, pero estamos hablando en el estudio que es el 66% de los encuestados. Ah, qué interesante. Y la mediana ya oscila en un rango del 1 millón a los 50 millones. Sí. También nuestros datos es que la pyme sí vive entre 2 y 3 años con nosotros. Sí, por eso me llama la atención el tema de que se dicen que están bien sus finanzas, ¿no? Porque quizás es muy súbito el cambio. Sí, pero pasan de estar bien a desaparecí. Lo que vemos es que hay positivismo y, parte de nuestra labor como asociación EGC1 pues, es tratar de apalancarlos, ayudarles con diferentes herramientas. Entonces, vamos a ver el siguiente estudio. Estamos un poco ansiosos ya de tener el comparativo para ver si las finanzas siguen en un tema positivo, las ventas, los clientes. Sí, sobre todo porque estos últimos 6 meses pues, han sido transformadores, ¿no? Y estamos hablando prácticamente de un año, una ventana de julio a junio que vamos a tener los resultados y se van ahí a ver un poco diferentes ámbitos, ¿no? Por supuesto. Pues gracias por estar aquí, Gerardo. Gracias, Rodrigo. Vamos a hacer un corte.